Bueno, el título del Tesoro de David es el título original elegido por el propio Spurgeon. En inglés era The Treasure of David, en español hemos respetado el Tesoro de David. Debemos pensar que Spurgeon, a diferencia de otros comentaristas, no se limitó a poner sus propios comentarios en el Tesoro de David. Además, se pasó años revisando cientos, puede que miles de libros en todas las bibliotecas de Londres, escogiendo comentarios de todos los predicadores desde el siglo II, desde Orígenes, Hipólito, hasta su propia época, y seleccionando lo mejor que se había escrito sobre cada salmo y lo puso juntamente con su comentario en el Tesoro de David. ¿Por qué hizo eso? En la opinión de mi padre, Samuel Viva, que fue discípulo indirecto en segunda generación de Spurgeon, su tutor fue discípulo directo de Spurgeon, lo hizo para demostrar que aquello que nosotros predicamos desde los púlpitos de las iglesias evangélicas tiene una línea de continuidad hermenéutica histórica desde ahora hasta los apóstoles, pasando por la iglesia primitiva. Porque mi padre se tuvo que enfrentar en España con las iglesias cerradas, con pastores en la cárcel, y a los evangélicos nos llamaban secta hereje. Y mi padre les rebatía diciendo, no, se equivocan ustedes, porque mire lo que dice Agustín, mire lo que dice Juan Crisóstomo, mire lo que dicen los padres de la iglesia sobre la fe y las obras. Esto y esto es un argumento contundente. El Tesoro de David es una obra de apologética para demostrar que lo que nosotros los evangélicos predicamos coincide plenamente con todo lo que los hombres de Dios han enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia hasta los primeros siglos. Y esto no me dirá que no es un tesoro. El subtítulo lo hemos añadido nosotros: la revelación escritural a la luz de los salmos. Porque el Tesoro de David va mucho más allá de ser un simple comentario a los salmos, como de entrada cabría pensar. El Tesoro de David es un comentario a toda la Biblia entera. Siempre me había preguntado por qué Spurgeon, un hombre de batalla de Spurgeon, pasó tantos años de su vida, 20 años, tanto esfuerzo para comentar únicamente un solo libro de la Biblia. Los Salmos. No hubiera sido mejor que nos hubiera dejado un comentario completo a toda la Biblia, 7 volúmenes comentando los Salmos. Bueno, cuando uno empieza a trabajar en el Tesoro de David, se da cuenta que Spurgeon sí comentó toda la Biblia. Así como los demás comentaristas van del texto bíblico al concepto, Spurgeon fue del concepto al texto. Y utilizó este bosquejo magistral, este resumen de toda la Biblia que tenemos en el libro de los Salmos, para comentar toda la Biblia. Puedo decir que en el Tesoro de David no hay un solo versículo importante de la Biblia que quede sin su correspondiente comentario. Y no solamente de Spurgeon, sino, como he dicho antes, de distintos expositores cristianos desde el siglo XVIII y ahora en esta edición desde el siglo XX hasta el siglo II. Y esto, repito lo que decía antes, es un verdadero tesoro. Bueno, yo no creo que hay un salmo. Dependiendo de las circunstancias, uno puede tener un salmo favorito o puede tener otro. Porque todos los salmos son revelación de Dios y todos los salmos son magistrales. Los salmos favoritos de Lutero eran el Salmo 32 y el Salmo 46. El Salmo 32 porque una vez sus alumnos le preguntaron cuál es su salmo favorito, y Lutero contestó el Salmo de San Pablo. Y se quedaron así, de San Pablo, que es que San Pablo escribió un salmo, y dice sí, el Salmo 32 es el Salmo paulino, porque es una réplica de la epístola a los romanos. Es el Salmo del perdón. Romanos y el Salmo 32 coinciden plenamente. Es el Salmo de San Pablo, por lo tanto es mi salmo favorito. También era, por supuesto, salmo favorito
de Butero el Salmo 46, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Cada uno tiene su salmo favorito, el mío son el 19 o 23. Jorge Müller de Bristol, el salmo favorito que tenía era el Salmo 37. Y en la Biblia que tenía Jorge Müller de Bristol, que estaba toda subrayada, en el Salmo 37, en el versículo 23, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Jorge Müller había escrito con su lápiz al lado, sí, son ordenados los pasos del hombre, y las paradas también. Pues mucho. He aprendido muchas cosas. He aprendido de que los salmos son un jardín donde no tan solo florecen todas las demás plantas y flores, como dice Atanasio, de la revelación de toda la Biblia, sino que en los salmos florecen con un toque especial, un toque emocional. Los salmos nos revelan lo que sentía aquella persona. El Pentateuco, por ejemplo, nos habla de la ley, los 10 mandamientos. Los libros históricos nos hablan de unos personajes que o bien obedecieron o quebrantaron esta ley. Los salmos nos hablan de estos mismos personajes, pero nos dicen cómo se sintieron después de haber obedecido o de haber quebrantado esta ley. Y esto hace que cuando vemos los salmos nos identifiquemos personalmente con cada palabra que leemos, la hagamos nuestra. Es impresionante leer en Isaías 53 que Jesús sería varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no llegamos a entender emocionalmente este quebranto hasta que no leemos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El complemento de Isaías es el Salmo 22. Es bonito, precioso ver en el Salmo 55 que la palabra de Dios no volverá vacía, pero no tiene el mismo dramatismo que cuando vemos en el Salmo 136 que irá andando y llorando, que lleva la buena semilla, mas volverá trayendo sus gavillas. Para mí ha sido una bendición muy personal, he aprendido mucho en este trabajo y creo que será una bendición para todos aquellos que lo vean y trabajen con él. En primer lugar, proporcionándole los enlaces a los salmos de cualquier versículo de la Biblia sobre el cual quiera predicar. Asimismo, contará con exposiciones sobre el versículo por los más grandes predicadores cristianos de todos los tiempos. En el índice de referencias bíblicas de El Tesoro de David, hay más de 8.000 de estos enlaces. No hay ni un solo capítulo de la Biblia que no figure en este índice, ni un solo versículo importante de la Biblia que se quede sin su correspondiente exposición, ya sea por Spurgeon o por cualquier otro de los autores transcritos. Veamos cómo funciona utilizando el texto más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Basta con buscar en el índice de referencias bíblicas Juan 3:16 y veremos que lo enlaza con los salmos 110:4, 137 y 149:2. Vayamos al Salmo 110:4, buscamos en las notas Juan 3:16 y encontraremos una hermosa exposición de Spurgeon sobre «Tú eres sacerdote para siempre», en la que nos explica cómo este, nuestro sacerdote, estuvo aquí en la tierra, dejó su bendición sobre todos los que en él creen, y ahora está sentado en el esplendor de su gloria y plenitud de su misión, intercediendo por nosotros a través de los méritos de su sangre y ejerciendo todo poder en favor nuestro. Vamos ahora al Salmo 137, buscamos en las notas Juan 3:16 y nos llevará a la exposición de Richard Baker que, al hablarnos de cómo en él hay abundante redención, nos explica ampliamente Juan 3:16 como «Somos redimidos a un alto precio, no con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para redimirnos, y esto con toda seguridad es abundante redención. Vamos finalmente a Salmos 149:2. Buscamos en las notas Juan 3:16 y Agustín de Hipona, contando la frase «Alégrese Israel en su Hacedor», en una exposición absolutamente cristocéntrica, nos recuerda cómo Jesús es el único camino de salvación, insistiendo en la humildad que esto ha de producir en el corazón de cada creyente. Y se pone él como ejemplo. Pues yo, hermanos, no me promociono a mí mismo, solo os encamino a Dios y os encomiendo a Él, que antes de que nosotros le amáramos, nos amó de tal modo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Es únicamente en nuestro Hacedor el Verbo que se hizo carne, y por el cual todas las cosas fueron hechas, en quien debemos alegrarnos, pues Él es la única y verdadera fuente de nuestra alegría. Y así podríamos seguir buscando en este índice de referencias bíblicas una conexión con los salmos para cada versículo de la Biblia. En el caso de Juan 3:16, son 3 conexiones. En otros casos, como pueda ser el capítulo 8 de la carta a los Romanos, los enlaces de exposiciones rondan los 100, pero lo que el tesoro de David aporta al predicador es mucho más, porque cuenta también con un índice analítico temático que proporciona enlaces a los salmos partiendo de cualquier tema imaginable respecto al que queremos predicar. Un diccionario completo de temas enlazados con los salmos. Si le echamos una ojeada, veremos que comienza en la letra A con la palabra aceite y termina en la U y la V con usura, valle de sombra de muerte, vidente y votos. Entre la A y la V hay cientos de entradas que cubren casi cualquier tema imaginable, y para cada una tendremos una frase corta resumiendo el tema, el número del salmo y versículo donde encontraremos la exposición y el apellido del autor de la misma. A modo de ejemplo, sobre el aceite contamos ya con 19 entradas. Spurgeon nos habla del aceite de la alegría en el Salmo 21:1. Agustín del aceite de la abundancia en el 34:1. Varios del aceite de la armonía en el Salmo 133:2. Y así sucesivamente. Pero si vamos a un tema más importante, como el de la alabanza, encontramos más de 300 entradas. ¿Queremos preparar en pocos segundos un bosquejo sobre la familia basado en los salmos? Solo tendremos que acudir a este y buscar en el tema familia. Encontraremos que alcanzan a todos sus miembros, se transmiten de padres a hijos, repercuten en especial sobre los nietos y son resultado de la obediencia y servicio al Señor. Se trata de un ejemplo, pero hay más de 50 entradas sobre la familia, entre las que cada predicador puede seleccionar su propio bosquejo. Y una vez elegidas las entradas, en los correspondientes salmos encontraremos las exposiciones, que nos llevarán a otros textos de la Biblia sobre la familia, y así podremos montar el sermón. El tesoro de David aporta en pocos minutos múltiples exégesis, ideas y ejemplos de sermones por oradores de la talla de Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, Lutero, Calvino, John Trapp, Joseph Carril, Matthew Henry o Francisco la Cueva, y además enlazadas con el texto de los Salmos. Como saben, Comentario de Matthew Henry a toda la Biblia ha sido uno de los libros más valorados entre todos los publicados por CLIE. El tesoro de David va mucho más allá del Matthew Henry's, pues junto con los comentarios de Matthew Henry, que evidentemente se incluyen en el tesoro de David como uno de los autores prioritarios, suma cientos de autores de la misma talla. Un verdadero tesoro. Editorial CLIE presenta El tesoro de David, una obra excepcional en la que el insigne príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, invirtió más de 20 años de su vida. Un comentario a los salmos sin precedentes que tiene en cuenta los mejores comentarios de la historia. Traducido y ampliado por Eliseo Vila. Más información en nuestra web clie.es. Puede adquirir El tesoro de David en su librería cristiana habitual o escribiendo a ventas@clie.es. CLIE. Libros para aprender, educar e inspirar. 90 años sirviendo al cristianismo.